Bueno, estoy encantado de estar de nuevo en Huesca, en el Congreso. A ver si va entrando la gente y conseguimos tener aquí a todo el mundo. Llevamos 2 días hablando del pasado, del presente y sobre todo del futuro. Ayer vimos varios emprendimientos muy interesantes que yo creo que alguno de ellos va a tener mucho éxito. Y esta mesa redonda, o como quiera que se pueda llamar, sabéis que tiene un título muy peculiar. Periodista busca millonario digital. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo los periodistas, y de alguna forma lo hemos estado viendo en las intervenciones de ayer, justo en las que hacía referencia al principio de los emprendimientos, es que hay una especie que siempre ha ido unida al buen periodismo que ha desaparecido o está en franco peligro de extinción, que es la de los editores, la de esos señores que de pronto tienen éxito en los negocios, que de pronto tienen dinero y que deciden invertirlo en periodismo. Ellos no son periodistas, pero por la razón que sea, quieren influir de alguna manera en la sociedad y contratan a buenos periodistas para hacer buenos medios informativos. Da igual en qué soporte. Eso en España hoy casi no existe. Digo casi porque aquí hay alguno y si digo que no existe me van a subir al escenario y me van a matar. Pero es verdad que casi no existe. Y ese papel, de alguna manera, lo hemos tenido que ocupar los periodistas, pero en realidad ni hemos estudiado para ello, ni es a eso a lo que nos queremos dedicar. Yo he invitado a esta mesa a varias personas que quizá no son todavía millonarios digitales, aunque alguno un poquito. Desde luego no se pueden comparar con los que todos tenemos en la mente, con Bezos y compañía, pero que sin duda creo que probablemente solos o en compañía de otros acabarán comprando algún gran periódico, aunque solo sea por romanticismo. Van a estar conmigo María Fanjul, que es consejera delegada de Entradas.com. Adelante, María. Puedes sentar ahí. María es muy joven, ya lo veis. Se metió seguramente en esto de la tecnología porque su padre manejaba muy bien todo esto de los ordenadores, ¿verdad, María? Sí. Recibo como 5 llamadas diarias porque no le funciona la impresora. ¿No era por eso entonces? Mala documentación tengo. Bueno, el caso es que María es consejera delegada, como os digo, de Entradas.com, que ha sido noticia justo esta semana porque un grupo alemán muy poderoso acaba de comprarles. Esperemos que sea para bien. Yo creo que su experiencia va a ser muy interesante. Está con nosotros también Jesús Encinar. Aplaudirle, que algún día a lo mejor es vuestro editor. Jesús, te vas a poner allí. Jesús Encinar, bueno, igual todos lo sabéis, ¿no? Es uno de los fundadores, el principal impulsor de Idealista.com. Todo el mundo le pregunta por qué un sitio de venta de pisos se llama Idealista, parece bien raro. He de deciros, por si no lo sabéis, que hay algunos nombres que tienen algo que ver con Idealista y con Jesús y que os sorprenderá. Por ejemplo, Acciona, Vueling, Ono, Yoigo, nombres que manejamos, que vemos en la publicidad. Bueno, pues todos esos nombres, cuando se dedicaba al naming, se los ha inventado este señor. Curioso, ¿verdad? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que probablemente tener talento es importante para triunfar también en los negocios. Y está también con nosotros François Derbé, fundador de Top Rural, que luego lo vendió, ahora está metido en varias aventuras. Soy Súper es una de ellas. François, allí. Muchas gracias. Yo es que siempre quiero estar en el centro de todo. Ahora está metido en Soy Súper, que es una herramienta, os animo a que entréis, para un comparador de precios para hacer la compra, pero que no solo se queda ahí. Desde allí mismo puedes elegir el lugar que te cuesta menos y comprar en el Corte Inglés, en Mercadona, el Corte Inglés, gran marca, en Mercadona, en Carrefour, tienen ya un montón de lugares. Bueno, como os decía, hay nombres
además de los suyos importantes, pues supongo que a los que estáis estudiando periodismo os suenan unos tipos que se llamaban Moya y Sacristán, o a lo mejor no. Pues estos eran probablemente con los Luca de Tena, con los Godó, con Herrera Oria, los grandes editores de una época bastante gloriosa de la historia de España. Luego vinieron los Polanco, los Asensio, entre medias un tipo para mí fantástico que se llamaba Luis Montiel. Ahora que hemos estado hablando estos días también de Chávez Nogales, del diario Ahora, pues este señor fue el que hizo director de un periódico a Chávez Nogales. O sea, era un gran editor. Y de lo que queremos hablar hoy aquí es de si va a suceder esto, que industriales, algo que ya está ocurriendo, como os decía, en Estados Unidos, industriales de éxito de otros mundos en este momento, de cualquier cuestión, pero que fundamentalmente han alcanzado el éxito en el mundo, en el ecosistema digital, van de pronto a querer invertir en hacer posible que se haga buen periodismo. Como os decía, en Estados Unidos está sucediendo ya y yo espero que en España y en Europa suceda pronto. Me gustaría primero preguntaros, que nos habléis cada uno de vosotros de algo que creo fundamental. En la intervención anterior, que me ha parecido muy interesante, se ha dicho una cosa que yo creo que no era exactamente, a lo mejor lo que se quería decir, o a lo mejor lo que yo equivocadamente he entendido. Se ha puesto en segundo plano a la tecnología, como algo meramente utilitario. Y yo pienso que en este momento la tecnología en cualquier negocio, para vender entradas, para conseguir que se vendan pisos o que se alquilen o facilitar para que la gente haga la compra, la tecnología en este momento, no lo sé dentro de 10 años, no lo puedo adivinar, en este momento la tecnología no es meramente utilitaria y desde luego para el oficio del periodismo mucho menos. Creo que todos vosotros nos vais a explicar lo importante que para vuestros negocios ha sido la tecnología, invertir en tecnología. Yo creo que para el periodismo, para ser innovador en periodismo, hoy en día no puedes estar colgado de la tecnología de otros, tienes que invertir en tecnología. Ayer, por cierto, sí que se hizo hincapié en este tema y basar toda tu potencia de innovación en la tecnología. Pero bueno, yo ya me callo y quiero que me habléis vosotros de lo importante. Hay alguna anécdota, seguro, de lo importante que es la tecnología en vuestros negocios. María. Sí, bueno, muchas gracias, Sindo. Bueno, para nosotros, evidentemente, es fundamental, ¿no? Somos una empresa que vende entradas, sobre todo a través de Internet, y donde el valor añadido de una compañía de ticketing se basa fundamentalmente en lo que es capaz de hacer y cómo pone la tecnología al servicio de lo que queremos, ¿no? La tecnología en sí misma yo creo que no es tan relevante, sino qué haces con esa tecnología y cuál es tu objetivo. Y si tú analizas la historia de entradas.com, pues probablemente sea un buen ejemplo de cómo ha evolucionado el Internet en los últimos años, ¿no? Nosotros tenemos 15 años, nacimos en el año 98, donde bueno, pues éramos una herramienta de software para que los cines pudieran informatizar sus ventas. Ni siquiera habíamos dado el salto al B2C. Y en ese momento pues lo importante era pues tener un canal, ¿no? Primero tener un software y luego, cuando dimos el salto al B2C, tener un canal, ¿no? Entonces, ahí lo que importaba era pues, poder vender a través de Internet, poder vender a través de un cajero automático, poder vender a través del teléfono, la canalidad, ¿no? A partir de ahí, yo creo que la siguiente gran etapa de entradas, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, era tener cada vez más contenido, ¿no? Ahí la empresa que era fuerte era la que tenía todo el contenido, De hecho, antes íbamos a los periódicos a ver la cartelera. Y cuando hoy entráis en Internet, ¿quién entra en un periódico a ver la cartelera? Entra en vuestro sitio, claro, entre otros. Exacto, porque te conviertes ya en un referente de ocio y incluso ya no solo es algo plano donde tú encuentras la cartelera, sino que pues, confías en la marca. Tienes una dimensión social también, porque la gente vota las películas. Eso es. Y el siguiente gran paso que estamos dando desde hace unos años a hoy ya no es tanto cuánto contenido tienes, sino un enfoque 180 grados hacia el usuario, ¿no?
Es decir, quién te compra, cómo te compra, qué consume, sobre qué navega, a través de qué dispositivos, cómo lo comparte, cuántas veces te ha comprado antes. Y ahí establecéis sus herramientas de recomendación. Efectivamente, ¿no? Entonces, en vez de estar enfocado al contenido y, bueno, el que viene a verte pues es un señor que no tienes muy claro quién es, le das la vuelta completamente, ¿no? Y es esa tecnología que te permite analizar tu audiencia o analizar tu usuario e incrementar esa venta, es a su vez la que hace que tú tengas más contenido, porque consigues que un promotor decida vender a través de tu canal y no de otro, porque tu audiencia es la que le da el valor, ¿no? Y desde vuestras aplicaciones lo que hacéis es mezclar datos con geoposicionamiento, con una capa social y tiempo real. Efectivamente. Ocupáis el espacio que antes ocupábamos, una parte del espacio que antes ocupábamos los periódicos, y nos robáis también el apoyo publicitario o comercial. Daros cuenta lo que estáis haciendo contra el periodismo, es tremendo, ¿no? No, pero es muy complementario, ¿no? Porque nosotros nunca vamos a tener la capacidad de llegada local que tiene un medio, ¿no? De hecho, uno de los grandes pasos que dimos recientemente fue cerrar una alianza con el Grupo Vocento, donde desde el punto de vista geográfico son muy complementarios a nosotros, porque las cabeceras que ellos tienen, nosotros somos menos potentes allí, nosotros ponemos la herramienta de ticketing y ellos ponen la llegada local, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido que si tú estás consumiendo contenido a través de un medio y estás leyendo una crítica sobre una obra o sobre una película, pues que eso lo linkes con la compra de entradas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no estamos hablando de quién roba el espacio de quién, sino cómo podemos, de la mano, añadir más valor y generar un modelo de negocio conjunto. Jesús, vosotros estáis un poco en lo mismo, ¿no? Siempre, en los últimos años, hemos hablado cómo los diarios impresos llevaban grandes suplementos de publicidad, de venta y alquiler de viviendas, y de pronto eso, en muy poco tiempo, se esfumó. ¿Cuál es la base tecnológica de vuestro negocio? Bueno, la base tecnológica es completa. Es decir, yo también, justo con la presentación anterior, me ha llamado mucho la atención ese consejo, que además era el primero, ¿no? Como gran consejo, es piensa que tú eres periodista, ¿no? Sobre todo, y que la tecnología es secundario. A mí eso también me ha llamado mucho la atención. Yo me acuerdo, lo hemos hablado una vez, cuando nosotros empezamos en Idealista, teníamos 12 personas en equipo de tecnología y un equipo comercial de 3 o 4 personas, ¿no? Y nos vino a hablar un jefe de un gran medio de comunicación, que estamos negociando con ellos para ver si invertían, ese tipo de cosas, y lo primero que nos dijo era que teníamos que despedir a la mitad de los programadores y contratar 3 veces más comerciales, ¿no? O sea, la idea de que la tecnología es un coste y que cuanto menor sea, mejor, ¿no? Y también yo he muchas veces oír hablar a grandes grupos de comunicación, decir, no, nosotros no somos una empresa de tecnología, como punto básico de arranque, ¿no? Que para mí es el punto básico de la quiebra. O sea, un grupo de comunicación tiene que entender que es una empresa de tecnología, lo primero y lo principal. Y después puede hacer lo que quiera, pero si no tienes una buena herramienta de tecnología, es muy difícil que vayas a poder competir en el futuro. Y sin embargo, la tecnología se ha visto siempre pues, como algo adyacente, accesorio, secundario, marginal, que no tiene que ser tu especialidad, que no tiene que ser tu punto fuerte, que es algo que te lo da un proveedor, un tercero, que se puede subcontratar, que te lo hace una empresa ajena. Y digo, pero bueno, qué manía de intentar siempre deshacer lo que debería ser tu núcleo y tu parte más importante, ¿no? Daros cuenta si ese ejecutivo que en su día os visitó para invertir en vuestra empresa, de ese gran grupo de comunicación, hoy pudiese presumir de ser prácticamente el único, al menos en España, gran grupo que tendría acciones o participación en el líder de lo que ellos antes eran el líder, pero en el líder en el nuevo mundo. Seguramente el horizonte de los periodistas que trabajan en ese grupo estaría mucho más despejado, porque habría empezado a construir un ecosistema de ingresos en el nuevo mundo digital, en realidad muy parecido al ecosistema del que siempre hemos vivido los periodistas. No nos engañemos, los periodistas hemos podido trabajar bien porque los periódicos llevaban publicidad de cines, mucha publicidad de venta de viviendas, muchos anuncios breves, mucha publicidad para hacer luego ir a hacer la compra. François, cuéntanos tu historia. Pues en
A mí me interesa mucho el ratio de técnicos por comerciales o técnicos por periodistas. Yo creo que es una forma de ver desde fuera qué estructura o qué apuesta hace una empresa, ¿no? En Top Rural teníamos, cuando yo me fui, teníamos 13 técnicos y 10 comerciales. O sea, había más técnicos que comerciales. Y en toda la historia de Top Rural nunca ha habido más comerciales que técnicos. Un día hablé con alguien de Google, que por cierto es el principal competidor de todos los periódicos. Al final, la caída de ingresos de los periódicos es porque está creciendo la publicidad en otros medios, principalmente Google y Facebook. Y en Google tienen la regla de tener máximo 2 comerciales por técnico. No pueden tener menos de un técnico por cada 2 comerciales. De lo que yo preguntaría a cualquier medio digital es primero pensar, si no tienen la tecnología dentro, están muertos, ¿no? No puedes tener un medio digital que no tenga la tecnología en casa, porque está en el corazón del negocio. Y lo siguiente sería preguntarse cuántos técnicos tengo por comercial, ¿no? O cuántos técnicos tengo por periodista y a qué ratio quiero llegar. Esa es una forma de insistir internamente en la importancia que tiene la tecnología. Participo también en la Fundación Cibio, de Fundación Ciudadana, que trabaja en temas de transparencia y periodismo de datos. Y en Cibio, los últimos números que yo tengo en mente es que de 5 personas hay 2 técnicos y 3 periodistas. ¿Ves? De un pequeño equipo de 5 personas hay 2 técnicos, ¿no? Que están, realmente la tecnología en Cibio está en el corazón de la actividad. Y eso permite dar un paso más, no solo publicar artículos, sino realmente publicar herramientas de visualización de datos, herramientas de puesta a disposición del público de datos públicos, pero que no son manejables. O sea, permite llegar mucho más lejos que simplemente la publicación de artículos. Pero no solo es importante la tecnología, lo ha dicho María antes. Después de la tecnología, cuando ya se es útil para una determinada función, estás en un nicho temático y empiezas a convertirte en un lugar en el que la gente también puede consultar contenidos. Pasa algo parecido, en principio no tan evidente, con Idealista. Idealista se llega a convertir en algún caso, no sé si habéis entrado, casi, dependiendo de en qué casas entréis, en una revista de decoración o en una revista de cotilleo. ¿Cómo es la casa por dentro de mi vecino de abajo que la ha puesto en venta? ¿Cómo la tendrá decorada? ¿Cómo habrá colocado los sofás en el salón? Es extremadamente divertido entrar ahí. Pero además ellos han empezado desde hace años a hacer un boletín. Empezó siendo muy pequeño, muy amateur, de información inmobiliaria, y hoy en día no me cabe la menor duda de que es el boletín de información inmobiliaria más leído, más descargado, con más consultas desde el correo electrónico y más influyente, por lo tanto, que hay en España. ¿Veis que todo esto tiene mucho que ver con nuestro oficio? O sea, la gente que quiere saber cómo está el mercado inmobiliario no entra ya a un periódico, ni siquiera económico. Sabe que en Idealista tienen una cercanía a ese mercado tan enorme que la información que hay ahí es la más cercana a lo que está ocurriendo. Pero voy más allá y hablo con Jesús, que además de Idealista lanzó 11870, que es una red social en la que mucha gente recomienda cosas, muchas cosas, entre otras hoteles y restaurantes. Y dan unas estrellas a los restaurantes. Están sustituyendo también la recomendación social, es evidente, está sustituyendo también a la recomendación profesional de los críticos. Yo a muchos críticos de restaurantes les he animado a que se metiesen en este mundo. Son muy reactivos porque no están acostumbrados a compartir su criterio con el de las audiencias, pero entiendo que en vuestros negocios siempre es fundamental esa comunicación, esa a veces tensión con la opinión de las audiencias, ¿no? Sí, sí que te comento un poquito de Idealista News y luego hablamos un poco de 1180, porque son 2 historias muy bonitas y separadas, ¿no? Idealista News hoy es un medio de comunicación. Tenemos un equipo de 15 personas dedicadas a publicar noticias en España, Italia y Portugal. Y es un medio de comunicación rentable que aporta bastante dinero Idealista y que nos da mucho tráfico. Es decir, yo creo que es de los pocos medios... ¿Habéis oído? Un medio de comunicación rentable
que además está en España, Italia y Portugal. Y estamos aquí, llevamos 2 días intentando encontrar el misterio de cómo lanzamos un medio. Sí, bueno, la historia es bonita, ¿no? Empezamos en el año 2001, como dices, con el boletín, ¿no? Que era un boletín que hacíamos cada semana. Costaba mucho esfuerzo hacerlo y había muy poquitos suscriptores. El primer año, al final del primer año, haciendo el boletín cada semana y dedicando mucho esfuerzo, teníamos 1000 suscriptores. De hecho, no llegaba a 900 y pico. Tardamos un año más en llegar a 3000, pero luego ya la progresión fue bastante directa, casi triplicaba año, ¿no? 1, 3000, 9000, 18000, 24000. Ahora estamos en torno a los 850.000 del boletín semanal. Y tenemos el boletín diario, que tiene casi 300.000 diario, que reciben las noticias, ¿no? Y lo curioso es que cuando nosotros empezamos con toda esta parte, la empezamos simplemente como algo que pensamos que nos iba a dar tráfico, como una forma alternativa de conseguir tráfico barato, ¿no? Pero lo que nos sorprendió es que enseguida había anunciantes que se especializaban y que querían tener publicidad en aspectos inmobiliarios, ¿no? Entonces, oye, pues empezamos a aceptar publicidad. De hecho, somos más agresivos en aceptar publicidad en la parte de Idealista News que en el resto del site. Aceptamos más formatos y más tipos de interacción. Y hace ya bastantes años que es rentable. O sea, que para nosotros es una zona del site que no es de pérdida, de todo lo contrario. Cuando la gente se pregunta si es posible hacer un medio de comunicación rentable en Internet, digo, por supuesto, lo llevamos haciéndolo años. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cuidar mucho los gastos, tener que ser muy cuidadoso con el equipo, apoyarse mucho en las herramientas actuales, saber viralizar las cosas mucho, no quedarte solamente con las 3 o 4 cositas, experimentar muchísimo. Entonces hacemos vídeo, hacemos reportajes fotográficos, hacemos noticias, hacemos agregación de contenido, hacemos de todo. O sea, y somos muy disciplinarios. O sea, una noticia que coge uno, la explota, la saca en vídeo, la retuiteo yo, la pone... O sea, que las movemos bastante, ¿no? Eso en cuanto a Idealista News, ¿no? Que ya te digo que es un equipito ya de 15 personas, bastante autónomo. Y en el caso de 11870, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando hablamos con algunos críticos gastronómicos era que hablamos con algunos para que integrasen sus opiniones, ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia, había una historia de uno muy conocido, y digo, oye, ya que estás subiendo las opiniones, ¿por qué no subes el archivo fotográfico que tienes, ¿no? Y me comentaba, no, pero es que en realidad yo nunca hago fotos cuando voy a comer. Y digo, es un tío que va a comer a todos los sitios y nunca saca una foto. Digo, yo cada vez que voy a un restaurante saco 20 o 30 fotos. Y no solamente eso, sino que las fotos que tenían en sus artículos en el histórico del periódico no las podía usar porque el fotógrafo tenía sus propios derechos. Entonces, los derechos para usar las fotos en Internet tenían que pagarle adicional al fotógrafo que había ido a hacer la foto. Y encima de cada restaurante tenían una foto. O sea, va un fotógrafo a hacer la foto y saca una. Digo, es que es ridículo. O sea, 2 personas para hacer un reportaje y encima solamente tienen una foto. Digo, eso no es sostenible. Bueno, como veis, lecciones de periodismo del futuro. François, tú has hecho varios emprendimientos, como se dice ahora, y lo has citado antes, estás como patrono de la Fundación Cibio. Eso significa que además de ser un empresario, tienes otros intereses. No, el principal, que es muy importante, que se me ha olvidado decirlo, es que él monta mucho en bicicleta, cosa que os recomiendo a todos. No sé si visteis un tuit que puse ayer, buscarlo porque os va a interesar. Pero a mí me interesa mucho lo de la bicicleta, pero no es lo que te ha traído aquí. Estos intereses que tienes, y lo de la Fundación Cibio lo demuestra, imagínate, ¿te harían algún día, si bueno, pues de pronto eres más millonario digital de lo que hoy eres, verías, te gustaría, tendrías alguna proximidad al mundo de los medios? ¿Ves que puede ser algo que en tu futuro puede ser interesante? Eres muy joven, tienes mucho tiempo para pensarlo, pero ¿cómo ves esto que está pasando en Estados Unidos? No creo que me pase invertir en un medio, porque tú comentabas de romanticismo, ¿no? Yo creo que Bezos no compra el Wall Street, el Washington Post por romanticismo. Yo creo que lo compra de forma preventiva de cara al regulador norteamericano. Amazon es un negocio enorme, es un negocio que crece mucho y que está dejando muchos cadáveres en el camino.
no solo pequeños negocios, sino a nivel de negocio en general, está arrasando, ¿no? Es un negocio fantástico, porque va creciendo como ningún otro. Entonces, cada vez hay más presiones en Estados Unidos para ponerle freno a esto, ¿no? Defender otros lobbies, otros intereses. Y frente a esto se presenta la oportunidad para Bezos, eso es mi interpretación, ¿no? Pero se presenta la oportunidad de comprar una cabecera muy influyente a un precio bastante bajo, no sé, ¿eran 200 millones? O 250, sí. 250 millones. Es el mundo de la influencia, es lo que compra. Claro, entonces lo que Bezos hace no es comprar un amor al periodismo, lo que compra es un ticket preventivo, una vacuna contra los políticos. Bezos tiene un riesgo ahí de que le regulen algún aspecto de su negocio y de alguna forma lo que está haciendo es tener esta carta, enseñarla y decir, ojo, que el que se meta conmigo aquí se la va a ver con alguien que tiene bastante influencia en la opinión pública, y eso para un político es lo más importante. Entonces, yo no me veo invirtiendo en negocios porque no quiero entrar en este juego. Yo soy antipúblico. No me gusta todo lo que toca a negocios públicos, ¿no? Yo creo que el principal problema del periodismo en España es que dependa tanto de lo público, en el fondo. Porque el principal anunciante en España es el Estado, vía pues, sus ministerios, vía las empresas que dependen de él, Renfe, fundaciones, otras. O sea, la dependencia del público es tan alta que al final los medios están comprados por el gobierno, ¿no? Y pocos medios se atreven a meterse por esto. Los pocos que se meten no tienen esta mana publicitaria. No quiero entrar en este juego de pagar por presionar al público, ¿no? Y en Cibio lo que hago realmente es lo contrario, porque Cibio no vende publicidad, no quiere cobrar del Estado, es una fundación independiente, y lo que hace Cibio es sacar a la luz datos que no sacan otros. Cibio ha lanzado ¿Dónde van mis impuestos?, ha lanzado Tu derecho a saber, que permite preguntar a los políticos, ha lanzado España en llamas, que da datos sobre incendios, ha lanzado el proyecto más importante ahora y el último es Quién manda, para ver las conexiones entre políticos y empresarios. Cibio de alguna forma haciendo esto no va a hacer negocio, no, por ahí nunca va a ganar publicidad. Daros cuenta, está definiendo lo que hace Cibio, y lo que hace Cibio es control al poder, que es lo que se supone que deberíamos estar haciendo los periodistas. Me interesa, María, tu opinión. Tienes 29 años, creo. 30. Has cumplido 30 el otro día. Es un insulto, tu juventud. Bueno, pues me gustaría saber, porque siempre que hablamos de todo esto también hablamos, y te has anticipado un poco a lo que iba a preguntar, de esos lectores que no están ya en la cultura del papel, qué podemos hacer para ellos, para captar su atención, porque al final, y poder influir, porque el misterio de todos estos editores que yo he citado antes se metieron en el negocio para influir, cada uno desde unos intereses, unos comerciales, otros ideológicos, otros, como en el caso de Herrera Oria, eran ideológicos religiosos, ¿no? Pero cada uno veía el mundo de una manera y aprovechaba que tenía dinero para influir. Unos permitieron a sus periodistas una mayor independencia y otros una menor, o los propios periodistas en algún caso consiguieron con su talento tener una mayor independencia, trabajársela o no. Me interesa saber, bueno, cómo ves tú a los medios y cómo consumes tú la información. Bueno, yo creo que el papel de los medios, el papel del periodista ha cambiado y el papel del lector ha cambiado también, ¿no? Ahora la proactividad que se esperaba del periodista y la pasividad a la hora de consumir el contenido ha cambiado completamente, ¿no? Y de hecho, o sea, y el lector o el ciudadano cada vez tiene más poder, tiene más peso, y eso no solamente en el mundo del periodismo, sino ha pasado en la música, ha pasado en un montón de industrias, ¿no? Entonces, lo que ha permitido la tecnología ha sido que, bueno, pues que ciudadanos anónimos de repente pues surjan saltándose todos los caminos preestablecidos o todas las estructuras que aparentemente eran las tradicionales que regían las industrias, pues salen como protagonistas de nuevas industrias, ¿no? Y eso ha pasado con un Justin Bieber en la música, que es un chaval que se pone a tocar la guitarra y de repente tiene millones de visitas en YouTube y se convierte en una gran estrella, ¿no? Y cuando las empresas, ves que de medios, sobre todo tradicionales, intentan hacer
lobby para construir muros que separen sus contenidos del tipo que sea de la gente. ¿Vosotros qué pensáis? Todo esto? Bueno, yo creo muros que y tasas Google y estas cosas, ¿qué opináis? Bueno, yo creo que es un camino sin retorno, ¿no? Puedes poner todas las piedras que quieras, pero no vas a conseguir cambiar la dirección. Y precisamente lo que están haciendo plataformas como la que comenta François o incluso Por Causa, ¿no? Lo que hacen es ponen tecnología al servicio de las personas que quieran, ¿no? Luego, por eso decía antes que el papel del periodista yo creo que ha cambiado también, porque no es únicamente el poseedor de la información, sino cómo tratas esa información, cómo la analizas y luego ya cómo la comunicas de una manera distinta, ¿no? Tú, Jesús, que has estado en Harvard y esto parece que da un halo de sabiduría, un plus, ¿qué opinas de lo de los muros y de las tasas? Los muros son una ridiculez, es dispararse en el pie y es estar totalmente de espaldas a lo que está pasando. Esto no estaba preparado, coinciden con lo que yo pienso, pero de verdad que no lo habíamos hablado antes ninguna vez. Lo sabemos todos, o sea, es autoengañarse. Lo que pasa es que para mí una de las cosas más fascinantes cuando hablas con muchos de los directivos de los medios de comunicación es que viven en una realidad paralela. Viven en otro mundo en el que no estamos los usuarios y tienen una forma de ver el mundo endogámica, que se repiten entre ellos y que piensan que es cierto porque ellos lo oyen mucho, pero claro, se lo oyen al que tienen al lado, o sea, y no se dan cuenta de cómo está cambiando el mundo a su alrededor de manera radical. Lo comentaba antes François, por ejemplo, yo lo vi muy directamente, yo soy de Ávila, entonces, uno de los problemas que ha tenido... Hay grandes murallas allí, por cierto, ¿sabes de ese tema? Totalmente, me suena. Hay un restaurante chino enfrente de la muralla que se llama La Gran Muralla, es una provocación, pero pues uno de los problemas que tiene el diario de Ávila es que como dependía exclusivamente de la financiación del ayuntamiento y de la Caja de Ahorros de Ávila, decía únicamente lo que el poder quería escuchar. Con lo cual, no es que la tecnología les haya arruinado, es que han perdido totalmente la confianza y la credibilidad ante sus lectores, que saben que son la hoja parroquial y que no van a leer lo que está pasando realmente en su diario. Con lo cual, ellos siguen pensando que la crisis es otra, pero no se dan cuenta que la crisis es una crisis de haberse entregado al poder y haber abandonado a sus lectores. Una cosa que ha sido muy interesante, hablando de Washington Post y de lo que ha ocurrido con Bezos, es que es una noticia que prácticamente no ha salido en España, pero hace 2 días Warren Buffett, que era uno de los principales inversores en los negocios de la familia Harrah, los dueños del Washington Post, que invirtió en la familia en 1974 y llevaba 40 años como inversor, o sea, yo creo que hay poca gente que invierte en algo 40 años, finalmente ha deshecho su participación en los negocios de la familia Harrah y ha vendido todas sus acciones, se ha quedado con parte del negocio de televisión y ya se han separado, ¿no? 40 años después, que es todo un símbolo, ¿no? Y otra entrevista que leí recientemente que me pareció muy interesante era del fundador de Upworthy, no sé si la conocéis, que ha conseguido 12 millones de euros de dólares de financiación, que por cierto hay muchas noticias sobre financiación de medios de comunicación en Estados Unidos. Business Insider también ha conseguido recientemente casi 30 millones de dólares en agregado. Bueno, pues este fundador se negaba a que le llamasen periodismo, porque mira, si yo hablo de que es periodismo, no consigo financiación. Porque el periodismo ante los inversores tiene muy mal nombre. Y tiene mal nombre porque es una fórmula que a nivel de inversor parece que es invertir en contenidos cuando el valor del contenido tiende a cero. Entonces, ellos se presentan de una manera totalmente distinta, ¿no? Y es esta forma de ver las cosas totalmente decir, no, el contenido vale mucho, me lo tienen que pagar, tenemos que cerrar murallas para que me lo paguen, es... Para los que no trabajamos en esa línea, un bonus, porque decimos, bueno, más tráfico tendrían mis webs, más tráfico tendrían mis contenidos, más gente acudirá a ver las carteleras en entradas, más gente vendrá a ver las noticias de Idealista News, más gente irá a otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que la clave para montar proyectos de medios de comunicación es hacer cosas que sean de mucho nicho, muy enfocadas a algo, que socialicen muy bien, que viralicen muy bien, con costes bajos, que sea fácil de mantener y fácil de llegar a break-even enseguida, y en negocios que haya dinero. O sea, todo el mundo quiere escribir sobre política, pero va a haber muy poco anunciante en temas de política, salvo los incumbents y el sector político. Entonces, sin embargo, sobre zapatillas, pues mucha menos gente quiere invertir. Y ha habido unos ahora que tienen 10 websites sobre zapatillas en Estados Unidos que han recibido 25 millones de dólares en financiación para hablar de zapatillas. O de Dodo, que es una web que habla sobre mascotas, ¿no? Las mascotas dominan Internet, los gatos son los dueños de Internet. Pues han recibido 15 millones de euros de financiación para montar un medio de comunicación exclusivamente dedicado al mundo de las mascotas.
Pero cuando yo hablo de periodistas en España, si les dices dedícate a un medio sobre mascotas, salen corriendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hablar de Rajoy, Rubalcaba, Rubalcaba y Rajoy, Rajoy, Rubalcaba. Entonces así no vamos a ningún sitio. Pues ya habéis oído. Yo, desde luego, a mí no me importaría, si puedo luego hacer buen periodismo, hablar de zapatillas o de mascotas. Quiero decir que en los periódicos toda la vida hemos hablado de otras cosas, además de Rajoy y esta gente tan aburrida y tan peligrosa, por otro lado. Bueno, vamos a empezar ahora a que habléis vosotros, a que preguntéis, pero antes, creo que este año, lo han hecho oficialmente al principio, tenemos que hacer algo más, por lo menos yo tengo que hacer algo más. Llevo muchos años viniendo a Huesca, son 15 años de congreso y creo que seáis cómplices conmigo del aplauso que le damos a Fernando García Mongay y a todo el equipo por haber conseguido que este congreso sea el mejor que se hace en España de periodismo digital. Bueno, y ahora por ahí creo que hay micrófonos y podéis empezar a disparar. Tenemos por aquí, en la banda derecha o izquierda, según queráis, según vuestra posición, podéis elegir. Hola, buenos días. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a estas tres personas que han tenido tanto éxito a la hora de emprender en Internet. Bueno, pues por una cuestión que se está hablando mucho, es decir, cuando uno se pone a emprender en Internet, lo normal es darse pues, muchos golpes, muchas caídas y levantarse y cometer muchos fallos. Me gustaría saber si ellos nos pueden comentar alguno de los fallos estratégicos que han tenido, de esos fallos que han dicho, uy, esto no se puede volver a hacer y hay que ir por otro lado. Si es que los han tenido, que imagino que habrán tenido alguno. Pues, si quieres, empieza tú. Sí. Yo tuve un buen fallo con un proyecto que se llamaba Vota, con dos O's, voota.es, y que consistía en una web para opinar sobre políticos y sobre partidos. Era como listas abiertas, de las mismas listas del partido, pero los usuarios iban votando para arriba, para abajo y haciendo una lista alternativa, ¿no? Un poco lo que dice el pueblo versus lo que dice el partido. Era un proyecto sin ánimo de lucro. Yo creo que la idea era buena, pero no desarrollamos demasiado lo que nos apetecía hacer y desarrollamos demasiado poco lo que nos pedía el usuario. Entonces con Vota pues estuvimos un año full time, un pequeño equipo a tiempo completo haciendo esto. Yo estaba un día a la semana. Luego otro año con un equipo más reducido y al final, al cabo de 2 años, pues representaba demasiado trabajo y demasiado poco uso por parte de usuarios para que compense seguir. Entonces lo cerramos, ¿no? A los 2 años. Y el fallo nuestro ahí fue pensar demasiado en lo que nos apetece hacer y demasiado poco en lo que nos pedían los usuarios. María. Bueno, en nuestro caso, quizás en Step One, que es una experiencia más de startup, no sé, es que como lo hicimos todo mal al principio, pues no sé cuál, nos equivocamos con todo, con el modelo de negocio, nos gastamos todo el dinero, elegimos mal, identificamos mal nuestros clientes, nos equivocamos con el equipo. ¿Para qué era esa? Una empresa que ayuda a empresas españolas a entrar en Estados Unidos, en Silicon Valley, pero quizás el mayor aprendizaje tratando de pues englobar todos esos errores en uno es algo muy parecido a lo que acaba de decir François, que es no trates de educar a tu mercado, no trates de vender un producto que no te piden, o no trates de buscar una audiencia que no existe, ¿no? Un modelo donde nadie te quiere pagar. Y bueno. Jesús, ¿alguna cosa te habrá salido mal o no? Sí, espera, primero por aclarar que estoy viendo los tweets que me manda la gente. No es que los inversores, no es que el periodismo caiga mal a los inversores porque no les gusta el periodismo, sino porque no tiene retorno de inversión. Entonces, cuando los inversores van a buscar financiación, cuando los periodistas van a buscar financiación para un nuevo medio, si tú estás montando un medio pequeño que tienes con unos amigos que quieres montar algo y estás pensando en cómo financiarlo y en que alguien invierta, no puedes ir buscando un inversor que invierta por el bien de la sociedad o que invierta porque así va a haber mayor transparencia. O sea, la gente no invierte por eso, la gente invierte para ganar dinero, no para perderlo. Entonces, cuando la gente va con esa mentalidad de invierte en mí porque esto va a ser bueno para la sociedad y para todos, pues digo, bueno, pues que invierta el Estado o que invierta alguien que tenga ese tipo de mentalidad, ¿no? Pero entonces, a la hora de buscar financiación, hay que buscar financiación
con argumentos financieros de, oye, invierte en esto porque va a ser un buen negocio, que es una cosa que en cualquier otro campo la gente ve directa, ¿no? Y como errores, pues hay 40.000. O sea, de hecho, hay un libro escrito muy bueno de Carlos Blanco, yo lo recomiendo, que el título creo que es Los errores del emprendedor, o ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Sí, errores de emprendedor. Errores de emprendedor. Que Carlos se tomó la molestia de entrevistarte a ti, entrevistarme a mí, entrevistar a un montón de gente para recoger un poco todos los errores de todos, ¿no? Y al final lo que te das cuenta es que estamos vivos de milagro y que estamos aquí, vamos, para habernos matado, porque con todos los errores que hemos hecho, pero de todo tipo, es que sería, bueno, vamos a empezar por temas, por laboral, por contratación, por temas de socios, por temas de financiación, por temas de gestión de tesorería, por temas de tecnología, o sea, es que nadie nace sabiendo, lo que naces es con la capacidad de aprender de todos los fallos y todos los cabezazos que te vas dando. Nosotros en Idealista, yo a los 10 meses, si alguien me hubiese dado 1 euro por la compañía y yo me hubiese podido ir, yo les habría dado con un lacito rojo en una caja. O sea, porque estaba yendo todo tan mal, teníamos tantos problemas, tanta falta de liquidez, tal ansiedad con todos los temas, que lo que pasa es que no podía salirme, porque tenía la responsabilidad ante todo el mundo, ¿no? Pero y al final, bueno, pues por una carambola de muchas cosas salimos adelante, ¿no? Y quizás yo el único consejo que siempre doy es ser muy cauto en cómo se reparte el capital inicial, porque muchas veces es una conversación que la gente no tiene y empieza haciendo las cosas a medias. Vamos, somos 2, venga, pues a medias, somos 3, una tercera parte cada uno. Y esa es una conversación muy injusta, porque a la larga, pues la gente está con distinto compromiso, hay unos que se quedan más, unos que se quedan menos, unos que trabajan más, unos que trabajan menos, unos que aportan mucho, otros que poco, y repartir las cosas a medias, que parece muy justo, termina siendo muy injusto. ¿Más preguntas? Si le podéis pasar el micrófono a Sergio, que está ahí arriba, en el centro. Hola. Me interesa mucho esto de lo que habéis hablado de entender la tecnología como parte de una empresa y no como una commodity. Bueno, en mi caso, en un medio de comunicación, yo no llego a entender por qué los grandes responsables de nuestra compañía a veces ven la tecnología como algo que sirve para hacer una cosa y no algo que es parte del negocio y que debe convertirse en una parte muy importante de ese negocio. Me gustaría saber si vosotros tenéis una idea de por qué pasa eso. Yo creo que no solamente es un problema de los medios, también pasa en supermercados, en grandes empresas que no se atreven o por algún motivo no quieren poner en marcha su propia tecnología, lo cual yo creo que les daría un valor añadido a sus productos, pero no se atreven a hacerlo, no quieren, no lo entienden. No sé si me podéis ayudar a entender por qué no pasa esto, ¿no? Sí, bueno, intuyo que trabajas en un medio antiguo, un antiguo líder. Si miras muchas industrias, hay muchas industrias donde ha pasado Internet y han desaparecido los líderes anteriores. En general, el líder anterior no se ha conseguido adaptar al paso de Internet. En tema de viajes, yo estaba en Top Rural, fui cofundador de Rentalia también. En el panorama de viajes online no hay nadie que venga del pre-1997-8, ¿no? Todos los antiguos están fuera. Y eso va pasando sector por sector. En periodismo tarda más porque realmente hay menos negocio en el periodismo, entonces hay menos interés de empresas online de quitar el mercado, de hacer periodismo, pero pasa lo mismo porque el mercado se lo está llevando a otro soporte publicitario. Al final quien se lleva el negocio es un Google o un Facebook. Mi intuición es que de los antiguos no va a quedar ninguno, es que no van a tener la capacidad de adaptarse, y no es porque sea yo visionario en esto, sino simplemente porque en los sectores donde ya ha pasado observamos que no hay casos de éxito, salvo alguna excepción, y yo creo que las pocas excepciones podrían ser un grupo como Axel Springer en Alemania, por ejemplo, que ellos son de los pocos grupos antiguos que han conseguido dar el paso, pero aparte de esto hay poquísimo. Entonces, si alguien quiere ser parte del cambio y trabaja en un grupo antiguo, yo creo que lo primero que tiene que hacer es salirse de ahí y ir a una startup, porque al final el cambio se construye, es más fácil construirlo desde cero que cambiando un dinosaurio. Menudo consejo, los que están en paro y los que tenéis trabajo, que tenéis que iros de donde estáis trabajando. María. Sí, no, yo añadiría que, pues estando muy de acuerdo, que para mí el problema es que los máximos responsables de la compañía no lo pillan, no entienden de qué va el negocio, no entienden el cambio.
Sí, y es razonable que esa falta de adaptación al cambio, porque es algo que bueno, pues Internet ha cambiado por completo nuestras vidas, la forma que nos comunicamos, y conviven varias generaciones a la vez que nos comportamos de manera completamente distinta, ¿no? Entonces tienes que tener una capacidad, primero, de empatía, de entendimiento, de aprendizaje y luego de implementación en tu propio negocio con un legacy de, pues en algunos casos, cientos de años, ¿no? Entonces es complicadísimo, pero si el equipo directivo, añadido a todo lo que dice François, si el equipo directivo no lo entiende, es absolutamente imposible que la compañía sobreviva. Bueno, llegamos aquí en realidad a un punto clave que enlaza con el principio, ¿no? No solo no tenemos editores, sino que los que mandan en los grandes grupos de comunicación en España no tienen en realidad ni criterio, ni proximidad, ni conocimiento para tomar, entiendo, las decisiones, según vosotros, que deberían estar tomando, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de errores muy distintos, ¿no? Uno es la falta de criterio, que es serio. Yo he estado en algunos despachos de grandes jefes, por eso te lo pregunto, de medios de comunicación donde no había ni ordenador, ¿no? O sea, y donde hablan de oídas, ¿no? O sea, como que no, me cuentan que en Internet se ha dicho tal cosa. ¿Cómo que en Internet? ¿Dónde se ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? O sea, ¿dónde está corriendo, no? Una cosa que me impresionó mucho, hace ya 10 años, en el 2004, hablando con un director de tecnología de un gran grupo, como siempre hay que hablar así de un gran grupo, un medio. Ya sabéis, son El Mundo, El País. No, este caso no era ninguno de esos. O La Vanguardia, o Los Recoletos. La gran inversión de 40 millones de euros que había hecho el grupo en una nueva iniciativa de tecnología, que estaban muy ilusionados porque se habían comprado una nueva rotativa. Rotativa. O sea, yo digo, no me puedo creer que todavía estén comprándose rotativas y que la gran inversión era porque era más grande, imprimía color, imprimía más rápido y tal. Yo me quedé callado, pero digo, estos, vamos, van al hoyo, ¿no? Y el otro tipo de error, que ese es de no saber, ¿no? Pero incluso sabiendo, hay que entender que muchas veces las inversiones de tecnología, cuando tú las miras desde un punto de vista financiero, no tienen sentido. Es decir, tú tienes una inversión en la que tienes que poner mucho dinero, donde no tienes el retorno seguro, donde no sabes cuánto dinero vas a sacar y donde incluso pues, puedes perder dinero. Y eso es lo que hace que se crean los legacy systems. ¿Cómo se llama el legacy systems? ¿Cómo se dice? Herencias. Como la herencia. Herencia, sistemas de herencia, estos sistemas muy viejos, ¿no? Porque yo lo he vivido en Idealista. Nosotros tuvimos que hacer un cambio completo de la plataforma de tecnología de Idealista, un proceso que empezó en 2007. Cuando empezó pensamos que iba a durar 2 años y tardamos 5 años en cambiar toda la plataforma. O sea, no tenía absolutamente ninguna lógica. En la cantidad de inversión que tuvimos que hacer y el proyecto y lo arriesgado que era, si yo lo miraba, la decisión lógica era retrasarlo 1 año. Y al año siguiente la decisión lógica, sensata y racional es retrasarlo 1 año. Y al año siguiente la decisión lógica, sensata, racional de alguien que le pagan por conseguir objetivos y es retrasarlo 1 año. Con lo cual, o haces una decisión ilógica e irracional de invertir en tecnología en algún momento o nunca sales de ese hoyo, ¿no? A nosotros también tengo que decir que nos ha ayudado mucho en Idealista el que no tenemos deuda. Mis padres se arruinaron cuando yo era pequeño, vivimos un desahucio y todo esto de que te quedas sin nada, tienes que cambiar de tu casa a otra. Entonces yo viví lo que es el trauma de la deuda y de no poder pagar las deudas y de que el banco se quede con todo, ¿no? Entonces por eso un Idealista me ha hecho siempre ser archicauto y súper cuidadoso con los duros y con el dinero. Es decir, oye, yo quiero estar seguro que pase lo que pase, vamos a poder pagar las nóminas, vamos a poder pagar todos nuestros compromisos. Entonces, eso siempre nos ha de tener una base de liquidez que a la hora de afrontar compromisos de inversión puedes hacerlo sabiendo que, oye, que no te juegas nada, ¿no? Mis socios no les gusta, algunos de mis accionistas me dicen, pero bueno, ¿y cuándo vas a repartir el dinero? ¿Por qué no repartes dividendos? ¿Por qué no haces algo? ¿Hasta qué nivel de dinero quieres tener en la caja? ¿Cuánto dinero necesitas? Y digo, mira, yo como Apple, 150.000 millones, ahí me sentiría cómodo. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Por dónde? Por aquí tenemos una pregunta, por aquí abajo. Sí, hola. Uno de los grandes errores, creo yo en principio, que tuvieron los medios tradicionales puede ser que todos los ingresos que tenían venían de publicidad. Vaya, que tenían todos los huevos en la misma cesta. Vosotros lo que hacéis, entiendo, Jesús, con la newsletter que tenéis, bueno, o el espacio de información, es que prácticamente también recibís todos los ingresos de publicidad. Si el medio cambia, si de repente sale otra cosa como vosotros más innovadora, que de repente se lleva
capta toda la publicidad, ¿qué haréis? ¿Os adaptaréis? ¿Cambiaréis? No sé, ¿cuál es vuestro objetivo en ese sentido? Pues nunca sabes qué es lo que va a pasar. Nosotros en Idealista siempre nos piden los accionistas planes a 3 y 5 años y yo me niego. Nosotros hacemos solamente planes anuales y presupuestos anuales precisamente porque esas cosas pueden pasar. Tú puedes ser una empresa muy grande y que se coma en tu mercado en 2 años. Tú puedes ser Nokia y quedarte en nada porque surge el iPhone. Tú puedes ser BlackBerry, que eres la cosa más pintona del mundo y quedarte en nada. Puede ser Kodak, el gran gigante de la tecnología, y que vengan las tecnologías digitales y te barran, ¿no? Entonces, no sabes lo que va a pasar. Pero lo que sí que sé es que tienes que estar en lo que surja nuevo, no defendiendo lo antiguo. Otro de los errores siempre es estar pensando que tienes que defender un negocio, ¿no? Tú tienes que estar a lo nuevo, a lo que surja, a lo siguiente. En Idealista, por ejemplo, ahora estamos quitando, de hecho, publicidad y espacios de publicidad. Hemos quitado los espacios de publicidad de la Home, no hay publicidad en la Home. Hemos quitado todos los espacios de publicidad en las aplicaciones móviles, porque me parece que son malas para la experiencia del usuario y son un rollo para el usuario ver publicidad en los móviles. Entonces, eso está ocurriendo y estamos perdiendo ingresos por no hacer ese tipo de cosas. Pero eso es de las cosas importantes. Tienes que hacer lo que es bueno para el usuario. La mayoría de las veces el problema no es qué es lo que tengo que hacer, porque la gente sabe lo que tiene que hacer. El problema es que sabiendo lo que hay que hacer no lo hacen, por 1000 impedimentos. Impedimentos financieros, impedimentos de responsabilidad legal, impedimentos de qué va a pasar, pero la gente sabe lo que tiene que hacer. Yo sabía perfectamente, yo sé que tengo que quitar la publicidad de la Home. ¿Por qué no lo he quitado antes? Porque es mucha pasta y no quiero perderla. Hasta que llega un momento y digo, mira, fuera la publicidad de la Home porque es incómodo para el usuario, ¿no? Claro, yo ahí, perdona, añado muy rápido. Yo creo que, por ejemplo, en un site tan transaccional como el de entradas.com, que evidentemente el grueso de nuestros ingresos viene por la compraventa de entradas, también tenemos una línea de ingresos por publicidad. Y vamos muy en línea con lo que dice Jesús, ¿no? O sea, yo creo que tienes que ver realmente, o sea, tu modelo de negocio tiene que estar alineado con aquello que da valor al usuario, ¿no? Si tú metes publicidad que al fin y al cabo reduce conversión o molesta al usuario, incrementa tu tasa de rebote, te estás haciendo trampas al solitario, ¿no? Pues el 31 de diciembre la foto saldrá bonita, pero no es un modelo sostenible, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, en ser honestos en cuanto a cuál es el modelo de negocio que te hace sobrevivir en el largo plazo. ¿Más preguntas? ¿Por allí? Una pregunta para María, pero porque ha hablado del acuerdo con Vocento, pero lo hago extensivo también a Idealista y a Tor Rural. Teniendo en cuenta que tenéis las tecnologías, hablo desde los nuevos medios que están surgiendo, ¿os habéis planteado un sistema de afiliados, por ejemplo? Bueno, trabajamos con más de 2000 afiliados, claro. O sea, nosotros, yo creo que tienes que buscar el equilibrio entre tratar de ser el único y tratar de llegar a todas partes, ¿no? Y no, bueno, pues quizás uno siempre quiere ser o queremos que la gente venga a nuestra web y que consuma únicamente y que sea la única marca que está en el top of mind de la gente, ¿no? Pero si analizas por qué la gente viene a entradas.com, pues o viene porque somos un referente y quiere saber qué hay, o viene porque muchas veces nos eclipsa el espectáculo, ¿no? La gente no quiere comprar el Rey León o quiere comprar el Real Madrid o el Mundial de Baloncesto, no tiene por qué querer tener una experiencia en entradas.com, y eso hay que entenderlo también y reaccionar ante eso, ¿no? Y por eso yo creo que, bueno, pues por supuesto los acuerdos tienen que ser sanos, pero todo modelo de afiliación que esté alineado con nuestra filosofía, pues lo vamos a potenciar. Y el caso de Vocento, que quizás es el más claro en ese sentido, es que es muy complementario desde el punto de vista de valor añadido al usuario y geográfico. Pero tú pagas al afiliado, pero no incluís afiliación de terceros en entradas. Lo que podría hacer un medio, no sé si por ahí va tu pregunta, es, ¿incluyo afiliación en mi web o no? ¿No? Y esto da muy poco dinero en general. Sí. La afiliación es muy interesante para el que paga, entradas que compra nuevos clientes. Tor Rural también tenía afiliación, pagamos otros para mandarnos viajeros, pero para el medio en general, por lo poco que he testado yo, da poco dinero. Sí, residual. Sí. La última pregunta, ¿quién la quiere hacer?
No me digáis que ninguno quiere hacer la última pregunta. Bueno, ¿quién? Al fondo. Allí arriba. Mientras 22. llega el micro, yo comento una cosita. Si un medio tiene pérdidas, tiene la opción de aumentar ventas o de bajar costes. El camino más rápido es bajar costes y ponerse en break-even, cubrir gastos y a partir de ahí ya tener un plan de crecimiento. Bueno, mi pregunta es un poco para los tres. Habéis venido a un congreso de periodismo. Ninguno de los tres os dedicáis, o bueno, quizás, perdón, no recuerdo el nombre, François, disculpa, quizás tu actividad sí está más vinculada al tema de periodismo. Mi pregunta es, ¿invertiríais en un proyecto que cumpliera, en un proyecto periodístico que cumpliera un poco las características que habéis nombrado, que son necesarias para que un inversor se pueda sentir interesado por él? Respuestas muy rápidas. Bueno, yo algo debo haber hecho mal cuando te digo que tengo un medio de comunicación con 15 periodistas y me dices que no me dedico a ello. O sea, es más, y gana dinero. Y gana dinero. Que es la noticia del Congreso. Un tipo que tiene empleado 15 periodistas en un medio de comunicación y gana dinero y no llora, como veis, está bien. No, y se piensa que no hay nadie aquí que se dedique al periodismo. Digo, bueno, debo ser transparente. No, no, era una broma. Es una broma, es una broma. Pero tiene... Se te escucha fenomenal. Pero, bueno, mi pregunta era un poco si estaríais dispuestos... Sí, me he equivocado y... Sí. No. Yo si quieres... El comentario de Twitter del Congreso, pero independientemente... Saber si estaríais interesados en invertir en un proyecto periodístico que cumpliera un poco con las características que habéis nombrado antes. Yo te digo que sí. O sea, no solamente que esté interesado, es que he invertido. Es que sigo apostando por ello. A mí me encanta el periodismo y tengo muchos amigos periodistas y me encanta la excitación intelectual de hablar con ellos y de pensar en cosas que afectan a la democracia, al cambio de la sociedad, a la cultura, a los valores, a todos estos aspectos. Pero lo que muchas veces echo de menos en muchos periodistas es entender que para hacer buen periodismo necesitas tener tus números bien hechos. No puedes hacer buen periodismo si dependes de la financiación pública, si dependes de la inversión de la caja de ahorros del banco local, si dependes de que Iberdrola te patrocine, así no se hace buen periodismo. Necesitas tener la independencia económica para hacer un buen periodismo. Y eso es lo que muchas veces he hecho más de menos en muchos proyectos periodísticos. Decir, oye, lo primero que tienes que hacer es saber que necesitas tener independencia económica para poder enfrentarte al poder. Si no, todo lo demás son... La frase esa, lo que no son cuentas son cuentos. Entonces... Efectivamente, muy rápido. María. Bueno, yo no, pero no porque no me gusta el modelo, sino porque no lo entiendo y solo invierto en modelos que entiendo. Y bueno, entiendo de ticketing, un poquito de e-commerce, pero se lo dejo a Jesús o a quien quiera. Sí. Yo prefiero negocios transaccionales más que de contenidos, pero si hay un proyecto bueno, lo miraría. Y en todo caso, lo miraría si no es público dependiente, que es mi criterio más de descarte. No invierto en negocios que dependan de la caja de ahorro o del gobierno de turno o de la administración X. Bueno, ya hemos consumido todo el tiempo, habéis escuchado tecnología, innovación, criterio digital, intentar despeñar a los actuales directivos de los medios. Eso no lo han dicho ellos, lo digo yo, porque con ellos no vamos a ir a ningún sitio. Y los que aún estáis a tiempo, saltar en una patera de los transatlánticos y dedicaros a trabajar en periodismo, pero con otras bases y no con las de los dinosaurios. Muchas gracias y doy paso a la siguiente mesa redonda.